Esperanza Martínez, senadora nacional. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Guillermo. Creo que te acompaña Lisa. Así Así es. mismo. Un saludo para ambos y también un saludo especial para la audiencia. Queremos hablar más que nada hoy con la ex ministra de Salud. ¿Y cómo ves esta crisis en el sentido de lo que pueda acarrear como cambio al sistema de salud público del Paraguay? ¿Te parece que esta es una oportunidad para que pensemos un mejor o un nuevo sistema de salud público o no da para tanto? Bueno, yo creo que en un momento de crisis como el que estamos pasando, no va a darse ningún tipo de cambio estructural. Primero, porque no hemos cambiado al presidente de la República, que es el conductor de este gobierno y que es un poco el responsable de todo eso. Entonces, los ministros siempre son fusibles, pero en realidad los que conducen las políticas finalmente vienen desde la máxima autoridad, desde el Poder Ejecutivo, desde el presidente de la República. Ahora, yo creo que en esta crisis lo que sí se necesita son medidas urgentes, que es, por un lado, restablecer el abastecimiento de las drogas críticas que hoy está creando una situación muy grave porque la gente no puede costearse los costos de la atención y bueno, y hay una desesperanza en ese sentido, ¿verdad? Apoyada, pallarinada, todo lo que ya conocemos de la solidaridad social. Hay gente que piensa hasta vender su casa, ¿verdad? Hay gente que está sacando préstamos, o sea, dentro de una situación de crisis económica global y profunda que dejó la pandemia. Y así también la otra tarea así urgente a mi criterio es usar todas las mejores herramientas de relacionamiento internacional, la Cancillería, digamos, las conexiones que se pueda tener con países que nos puedan permitir comprar la vacuna lo antes posible, que es la salida más efectiva para poder salir también, sobre todo de los números altos de internación y de muerte, ¿verdad? Esperanza, una Entonces, esas son pregunta. las dos tareas urgentes. Eso es lo inmediato. Eso es lo Bueno, pero inmediato. Ahora, ¿por qué tenemos un sistema de salud que no puede garantizar, no sé, insumos, remedios básicos a una persona que cae enfermo, que va a un hospital público? Personalmente me ha tocado en distintos países del tercer mundo y del primer mundo acompañar a personas porque tuvieron un accidente o un problema de salud y en cualquier lugar del mundo, siendo un extranjero, te dan todo gratis, te atienden, te ponen recursos a tu disposición, ambulancias, helicópteros. Me ha pasado que a un amigo mío paraguayo lo llevaron en helicóptero en España. Una hija mía se enfermó en Brasil, pregunté cuánto debía y me miraron como diciendo, ¿cómo cuánto debe? ¿Cuánto debe? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué tenemos un sistema de salud que durante décadas escuchamos que no puede garantizar los insumos básicos a una persona que está ahí, que no tiene los recursos para afrontar eso? y por dos razones. Primero, porque la salud nunca llegó a ser una prioridad política. Tal vez no es por hacer una autorreferencia, pero bueno, cuando Lugo estuvo en el gobierno, sí, nosotros intentamos que se hiciera un interés de establecer la salud como una política de Estado donde se comenzara una serie de acciones que a lo largo del tiempo podrían transformar el sistema de salud en 15, 20 años para llegar a un modelo, digamos, más ideal de lo que teníamos, porque nuestra brecha es muy grande. No ha habido nunca prioridad política. Y segundo, hemos tenido un sistema que es reflejo de la política paraguaya, basada en el clientelismo político, en la fragmentación. Entonces, tenemos el IPS, tenemos el Ministerio de Salud, algunos servicios en gobernaciones, en municipios, ninguno de ellos se habla, ninguno de ellos establece conexiones hacia una red de servicios que pueda hacer una complementación y que le dé integralidad a la atención. Y el modelo, cómo funciona, durante décadas la gente tiene que recurrir a los operadores políticos, a la ministra, al intendente, al concejal, al presidente de la seccional para conseguir la cama. Antes de la gratuidad de la atención se cobraban aranceles
quien exoneraba los aranceles y se exoneraba con criterios clientelares, a tu amigo, a tu correligionario, a tu pariente, a tu psico-I, etcétera. Entonces siempre la salud fue un coto político partidario. Entonces los médicos, en vez de ser electos directores o ser promocionados como directores de programa, etcétera, en realidad siempre son operadores políticos para usar los bienes públicos para las campañas políticas, para los amigos políticos, y eso ha creado un modelo que no tiene nada que ver con el derecho a la salud, que desde el año 92 dice nuestra Constitución. Nosotros hemos definido constitucionalmente que la salud es un derecho de la gente, y cuando es un derecho se tiene que crear las garantías desde el Estado para entregar ese servicio a la gente. Una preguntita. Y la mayoría lo ha avanzado en esos modelos en los cuales la atención en los sistemas públicos es sin costo de bolsillo en el momento de la atención, Claro. que es lo que le llamamos la gratuidad. Claro. Una preguntita, pero entonces a ver si entiendo. ¿Es un problema de honestidad, de diseño de mecanismos de control nada más, o es un problema de rediseño del sistema de salud público? Es un modelo de rediseño del sistema, es un modelo de rediseño político de la gestión y del modelo de atención. Ustedes recordarán que cuando nosotros llegamos, instalamos lo que se llamaban los equipos de salud de familia y la atención primaria a la salud. No, eso es la estrategia de atención primaria tiene 40 años en el mundo, empezando en Alma Ata. Inglaterra lo hizo, los equipos de familia lo comenzó en la década del 50 del siglo pasado, en un país altamente, símbolo alto del capitalismo, pero sin embargo tiene un sistema social en el ámbito de la salud basado en los médicos prácticos o los médicos de familia, como ellos han desarrollado. ¿Y esto por qué viene? Porque la medicina, como hoy conocemos, así la medicina moderna, no tiene más de 100 años, ¿verdad? La tecnología, los hospitales, toda la aparatología que viene, el complejo médico-tecnológico, no tiene más de 60, 70 años, ¿verdad? Y ese modelo nos hizo creer que la alta especialización era el camino para la mejor atención de la salud. Y cuando eso fue creciendo, nos demostró de que en realidad era imposible sostener ese modelo económicamente, y los resultados tampoco eran extraordinariamente mejores, porque hay que reconocer que si este sistema tiene 100 años, la humanidad, por lo menos nuestro sistema, tiene 2000 años, estamos en el 2021, sin embargo, antes no había toda la tecnología que teníamos y las generaciones siguieron sobreviviendo. Entonces, ¿qué es lo que se fue cambiando como estrategia de modelo de atención? Salimos de los hospitales, de la política de los grandes hospitales, a la desconcentración y llevar los servicios de atención primaria, que depende de los países, pueden ser más simples, más grandes, más complejos, pero al sistema ambulatorio cerca de donde vive la gente. Entonces, una población que tiene 2.000 personas, 5.000 personas, dependiendo de las metas que nos pongamos, nosotros dijimos 5.000 porque era lo que nos podía dar nuestros recursos. Cada 5.000 personas se planifica una serie de medidas y de acciones que les permita a esa población, en lo posible, no enfermarse, aprender a tener una vida saludable, a tener medidas de prevención para no tener complicaciones y en lo posible evitar la internación o la muerte. Y eso se hace con sistemas que permitan cambiar la lógica. Primero es el sistema de salud que sale a la población a ver cómo está la gente. Y si la gente no viene al sistema de salud, se va a buscar a la gente. Por eso es que la primera estrategia es hacer un censo. Si yo establezco un equipo de familia
en el barrio Herrera de Asunción, ese equipo de familia visita las 5.000 personas, el número de familias, las 1.000 familias, y hace un censo y dice, en estas 1.000 familias yo tengo, qué sé yo, 300 niños menores de 5 años. Estos niños que van a necesitar, tienen que vacunarse, tienen que tener control de peso y desarrollo, tienen que tener X cosas. Entonces se trabaja con los padres, con los niños, se los tiene registrados, y si el niño no vino a su vacunación, hoy que tenemos WhatsApp, hoy que tenemos internet, deberíamos llamarle a la mamá que está ocupada, que está con muchos trabajos, que tiene 3 niños, que está con serios problemas, decirle: mamá, acordate que el 5 de marzo le toca la vacuna a Dieguito, ¿verdad? Y entonces nosotros pudiéramos hoy, con la tecnología, desconcentrar una gran cantidad de acciones que no necesitan hospitales. Esa es un poco la filosofía de la estrategia de atención primaria. Yo, cuando me voy a un hospital hoy, cuando tengo que internarme por algo quirúrgico o por algo clínico, cuando necesito alta especialización, necesito terapia intensiva, O sea, no se necesito trabaja en prevención. grandes estudios, etcétera. Pero el resto de las cosas, si yo soy hipertensa, si yo soy diabética, si yo tengo un embarazo normal, debería irme a una clínica periférica cerca de mi casa, que me lleve poco tiempo, donde haya un personal amigable, que me conozca, que conozca mis fichas, que conozca mi familia. Y el 80% de las cosas las voy a resolver allí. Por lo tanto, van a llegar al hospital aquellas cosas complejas, que son caras, que son costosas y que necesitan alto entrenamiento. Entonces, por eso es que digo que hay que cambiar el modelo político y filosófico del sistema que hoy tenemos, un hospital como el Hospital Nacional, que a las 4 de la mañana la gente se va porque tiene cáncer, porque tiene que hacerse la vacuna, porque tiene que tomarse la presión, porque tiene dolor de cabeza o porque tiene que hacerse un trasplante hepático. Todos se van a la misma hora en el mismo hospital a esperar el lugar, y claro, eso es una romería, una falta de atención, una falta de disponibilidad. Se maltrata a la gente. En realidad deberíamos cambiar todo ese modelo. Entonces, aquí no solamente hay que poner recursos, sino que hay que hacer cosas nuevas. Hay que cambiar el modelo de gestión. Senadora, una consulta. ¿Cómo se soluciona el tema del robo de medicamentos, no solamente en el IPS, sino también en otros hospitales? El robo hormiga, como le dicen. Bueno, yo creo que cuando nosotros habíamos salido, estaba un proyecto que se había iniciado de informatización, etcétera, a través de una colaboración con USAID, que se había comenzado para hacer el stock mínimo, y debería haber una trazabilidad, por lo menos de medicamentos, desde la licitación, la entrada en el parque, del parque general a los depósitos regionales, hospitales, y salir a través de una receta médica, como lo hace el IPS, ¿verdad? Mejor organizado. Y hay que crear sistemas de control y de penalización. Y básicamente hoy eso se hace con sistema tecnológico. Si yo le entrego a Guillermo como director del hospital en este momento que hay tanta crisis, 5.000 ampollas de X medicamentos, y bueno, eso es un stock que cada día se supervisa y se dice, bueno, hoy hubieron 22 pacientes que son el de la cama 5, 8 y si es ambulatorio, una receta, una ficha clínica que conecte, y se va haciendo los sistemas. Nosotros habíamos colocado en aquella época que nos tocó estar en el gobierno, cambiamos el envase de los medicamentos y todos tenían un color verde chillón para que llamara la atención de la gente, y decía de uso gratuito para que justamente los funcionarios no puedan canjear esto en la farmacia, porque a veces son los propios funcionarios que hacen negocios con las farmacias, etcétera. Hay que hacer un sistema de control como en todas las cosas,
¿Cómo evita un supermercado que se robe la gente la Claro, mercadería? Y hay Sí. sistemas de control. claro. Los hospitales tienen que tener sistemas de control y de gestión. Pero claro, cuando se pierde la autoridad, cuando el director luego es el presidente de la seccional, que él luego le reparte a sus amigos, él llega tarde, no controla, etcétera. Y bueno, ahí viene un relajo total, etcétera. Y hay que hacer, miren, yo no lo suelo contar, pero nosotros hicimos una vez yo le pedí a un actor de teatro que se fuera al Hospital Nacional, en donde están las personas esperando allí en el refugio, digamos, donde esperan las personas, porque me decían de que faltaban los medicamentos, Y entonces se fue una persona, se hizo pasar por un familiar, y después de 15 días me trajo la receta. Me dijo, tal enfermera, tal otra, son las que te piden la receta. En ese momento había el medicamento, pero era verde y decía uso exclusivo del ministerio, no venta en farmacias. Entonces le pedía un original al paciente, le ponía al paciente el medicamento del ministerio y se quedaba con el original para canjearlo de nuevo. Entonces, siempre va a haber gente deshonesta que roba en el supermercado también. O sea, el problema es cómo se van haciendo los sistemas de control y de gestión, y todo eso tiene que ser hoy objeto, indudablemente, de una de las tareas del nuevo ministro. Primero, tener los medicamentos y después garantizar que esos medicamentos, digamos, sean bien utilizados y no sea parte de la especulación, porque algunos son muy caros, escasean, y todo eso produce un valor específico, digamos, para la especulación o para la gente deshonesta que quiere lucrar, que siempre va a haber, Seguro. va a haber siempre, ¿verdad? El problema es Senadora, que eso tiene que ser un problema mínimo que se vaya detectando y solucionando y castigando en la medida que se pueda senadora, ¿cómo identificar el ve, problema. disculpe, cómo ve que a Julio Borba al frente del Ministerio de Salud? Bueno, Julio es una persona de carrera en el Ministerio de Salud. Él es un funcionario ya que está hace muchos años y que ha estado, digamos, por todos los estamentos, ha ocupado varias direcciones. Ahora era viceministro, termina ahora como ministro. Por lo menos podemos decir que es una persona que conoce profundamente la institución, conoce salud pública, conoce la situación, ha estado cerca en este proceso, y creo que tiene la oportunidad de, con el conocimiento y la experiencia y con la situación en la cual vivimos en este tiempo, digamos, ojalá de presentarnos un plan de trabajo que apunte a estos puntos críticos que en este momento son los que están produciendo una crisis en el sistema, ¿verdad? Ahora la vuelta de las vacunas, o sea, el que tengamos la vacuna y podamos inmunizar a una mayor cantidad de la población, eso va a alivianar la crisis sanitaria por la que estamos pasando, y que incluso busca o tambalea al gobierno. Sí, la vacuna es una medida que se está esperando porque es la que va a parar, digamos, la transmisión comunitaria en la sociedad. No solamente la estamos esperando nosotros, sino hay toda una crisis no solamente en la atención de salud, porque ¿cuál es el problema con el COVID-19? No es que sea una enfermedad altamente mortal, no es que de 100 personas 90 se mueren. Eso quiere decir que es altamente letal. Poca gente, las personas que se enferman se mueren. Aquí no sé cuánto estará ahora en el mundo, pero no pasaron de 4 o 5%. El problema es que es una enfermedad de mucha contagiosidad. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en poco tiempo se enferme mucha gente, y ese porcentaje del 5%
se hace grande y vienen todos juntos a un hospital que no está preparado para duplicar sus camas de terapia o su atención. Por eso colapsan los hospitales. Entonces, la vacuna que va a hacer es disminuir la presencia de casos y va a bajar esta necesidad de camas, etcétera. Muchísimas gracias, senadora, por este contacto. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y que tengan una excelente tarde. Igualmente, gracias. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, estábamos hablando con